Un automóvil circula sobre una carretera con una calzada de 7,20 metros de ancho. Calcular la diferencia de nivel en los bordes de la calzada para que el móvil se desplace 80 kilómetros por hora por una curva de 600 metros de radio sin experimentar esfuerzos laterales. Aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. En los datos anotaremos lo siguiente. Dice que el automóvil circula sobre una calzada de 7,20 metros de ancho. Vamos a poner entonces, la variable d para representar el ancho de la calzada, es decir, d igual a 7,20 metros. Ahora dice calcular la diferencia de nivel en los bordes de la calzada. Esta parte se está refiriendo a lo siguiente. Aquí tenemos el móvil que está pasando por la curva que indica en el ejercicio, ¿no? O la curva de la carretera, ¿ya? Para que el móvil transite por esta curva, esta parte de la carretera tiene que tener esta característica que ven en pantallas, ¿no? Que estamos viendo al automóvil venir de frente, ¿no? Esta parte de acá que estoy remarcando es justamente la altura que debe llevar uno de los bordes de la calzada. La calzada sería todo este espacio que representa la carretera por donde está pasando el móvil, ¿no? Y que lleva como representación la letra D de distancia, ¿no? Desde un borde hasta el otro de la calzada. Y este lado de acá, que estoy señalando con un puntito, sería el extremo interno de la calzada. Es decir, este extremo está al nivel del suelo de forma horizontal, este puntito de acá, y el extremo externo de la curva de la carretera presenta una elevación por encima de la horizontal que se representa por H, y es justo lo que tengo que calcular, la diferencia de nivel en los bordes de la calzada. La diferencia entonces se representa por la altura H. Esto para que un móvil se desplace con una velocidad de 80 kilómetros por hora sobre una curva que lleva un radio de 600 metros. Y aquí está una clave, ¿no?, del ejercicio: sin experimentar fuerzas laterales, dice. Usualmente en estos casos hay que tomar en cuenta a la fuerza de rozamiento, ¿no? Esa fuerza de rozamiento permite que el auto se mantenga, se podría decir, dentro de la carretera, ¿no? Entonces, aquí claramente dice que no debo tomar en cuenta esa fuerza porque el vehículo no debe experimentar esfuerzos laterales. Si nosotros hacemos un análisis de fuerzas, podríamos ver que la fuerza de rozamiento se manifiesta en este sentido, ¿no? Paralelo a la superficie de apoyo y hacia el centro de la curva de la carretera, ¿no? Pero al tener esta condición, el ejercicio me está diciendo que no tome en cuenta esa fuerza de rozamiento. Ya entonces, en este caso no lo vamos a anotar, ya es como si no existiera. Y lo siguiente que anoto es el valor de la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, según el ejercicio en esta parte. Continuando con el análisis del gráfico, vamos a identificar las fuerzas que se manifiestan sobre el móvil. La primera fuerza será el peso del móvil, que es un vector que va verticalmente hacia abajo. La segunda fuerza será el vector que representa
a la fuerza normal. La fuerza normal se traza con respecto a la superficie de apoyo, ¿no? En este caso, esta línea que es paralela a la superficie de apoyo será mi referencia y tenemos que trazar con 90 grados con respecto a esa superficie de apoyo, ¿no? Esa es como una regla, ¿no ven? Entonces, más o menos así va a quedar, ¿ya? La fuerza de rozamiento no va a ser tomada en cuenta por la condición del ejercicio, así que ahí quedaríamos con el análisis de fuerzas, ¿no? Ahora, este análisis que hemos hecho sobre el gráfico lo vamos a trasladar al diagrama de cuerpo libre en base al plano cartesiano que ven en pantallas, ¿no? Primero trasladamos el peso, que es un vector que se dirige hacia abajo, ahí está color celeste. Luego trasladamos la normal. La normal es este vector que en este caso quedaría como un vector diagonal. Ahí está. Y también hay que trasladar este dato, ¿no? Si se dan cuenta, esa diferencia de nivel en el borde, en este borde de la carretera, forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí estarían los 90 grados característicos del triángulo rectángulo. Y en esta parte de acá tendríamos cierto ángulo de elevación. Nosotros lo vamos a llamar ángulo alfa. Este ángulo alfa representa al peralte, ¿no? Ese es el peralte que es característico de todas las carreteras que trazan una curvatura en su trayectoria. Entonces, ese ángulo se representa o se traslada a esta parte del diagrama entre el eje Y la normal. Para resolver el ejercicio necesito hallar el valor de H de esta altura en la carretera. ¿Ve? Entonces, voy a deducir mi ecuación principal, la que me va a dar la respuesta, en base a esta figura, ¿no? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo alfa de referencia, tenemos dos lados identificados. Está el lado H y el lado D, ¿no? La distancia que hay entre uno y otro borde de la carretera, de la calzada, ¿no? Entonces, en base a ese triángulo voy a aplicar la función seno. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que en este triángulo sería H, entre la hipotenusa, que sería D. Si nosotros despejamos de aquí H, entonces esto quedaría como H igual a la distancia por el seno del ángulo alfa, ¿no? A través de esta expresión ya podemos hallar el valor de H. Para ello necesitamos conocer el valor de D, aquí está 7,20 metros, y necesitamos conocer el valor de alfa. Alfa no está dentro de los datos. Entonces, para usar esta ecuación, que la voy a llamar número 1, necesito averiguar el valor de alfa, ¿no? Y después reemplazar y hallar la respuesta final. Ya, entonces ese es mi objetivo. Ahora, continuando, ¿no?, con el análisis del movimiento, estamos en un movimiento circular en esta parte de la curva y vamos a aplicar lo que sabemos de dinámica circular, ¿ya? Sabemos que hay que aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, pero esto hay que adaptarlo al movimiento circular, ¿no? Entonces, en vez de fuerza pondré sumatoria de fuerzas en el eje de movimiento, que sería el eje X. Eso es igual a la masa del móvil por la aceleración centrípeta, ya que estamos en una trayectoria circular. Ahora voy a desarrollar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para ello tengo que volver a mi diagrama y hacer una descomposición vectorial. N se va a descomponer en estos dos vectores que estoy trazando. N en X y N en Y, ¿no? Y de esta parte
de este triangulito de acá que voy a extraer aquí a un costadito, que lleva por lados NNY, NNX, N y el ángulo alfa en este lugar. Vamos a deducir, ¿no?, algunas equivalencias aplicando las funciones trigonométricas. Aquí abajo, el seno del ángulo alfa de este triángulo de acá, estamos hablando esta vez, ¿no?, es igual al cateto opuesto en NX entre la hipotenusa N. Entonces, si despejo, NNX será igual a N por el seno de alfa, ¿no? Siguiente función, coseno. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente NNY entre la hipotenusa N. Si despejo, NNY es igual a N por coseno de alfa, ¿no? Y ahí ya tengo las equivalencias de NNX y NNY. Ahora sí, continuando con la sumatoria de fuerzas en X, el vector que está sobre el eje X es este de acá, NNX, solamente hay un vector. Entonces anotaré, NNX es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre radio, podemos reemplazar, ¿no ve? Y a su vez, también vamos a reemplazar esta parte. NNX es igual a esta expresión, N por el seno del ángulo alfa. Entonces eso lo haremos aquí al costadito, ¿no? En vez de NNX pondré N por seno de alfa y continuaré copiando lo demás. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre radio. Y a esto le denominaré ecuación número 2. Esta ecuación número 2 ha salido de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora continúo, ¿no? Nos toca hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como en el eje Y no hay movimiento, esto se iguala a 0. Y ahora me fijo todos los vectores que están sobre el eje Y los sumo. Es decir, NNY menos el peso es igual a 0. Si despejamos, NNY es igual al peso. Si reemplazamos, NNY está acá, ¿no? Aquí está su equivalencia. NNY es igual a N por el coseno de alfa, y eso es igual al peso, dice, pero el peso sabemos que equivale a la masa por la aceleración de la gravedad. Y esta es la ecuación número 3. En el siguiente paso vamos a trabajar con estas dos expresiones, la ecuación 2 y la ecuación 3. Vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 3. N por el seno de alfa es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Esta sería la ecuación 2, dividido entre la ecuación 3, que es normal por el coseno de alfa, igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Esto sería el equivalente a la ecuación 3. Al hacer la división podemos anular algunos términos semejantes. Normal con normal, masa con masa. Y hacer el resto de las divisiones. Aquí, en la primera parte, seno entre coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Seno entre coseno igual a la tangente. Copiamos el igual y el otro lado también hay que dividir, ¿no? Aquí realizaríamos una división de fracciones. Extremos con extremos, medios con medios. El producto de los extremos va en la otra fracción en la parte de arriba. 1 por b al cuadrado es b al cuadrado. El producto de los medios va abajo. R por g, radio por aceleración de la gravedad,
se anota como tal. Ahora vamos a reemplazar valores, ¿no? Tenemos como valor de la velocidad 80 kilómetros por hora, pero vamos a transformar eso a metros por segundo, sabiendo que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, así kilómetro se anula, y sabiendo que 1 hora es igual a 3600 segundos, así horas se anula. Si hacemos las operaciones, multiplicamos 80 por 1000 y dividimos entre 3600, obtendremos el valor de 22,22 metros por segundo. Y con ese valor vamos a trabajar acá. 22,22 metros por segundo elevados al cuadrado. Eso dice la fórmula, ¿verdad? Entre el radio, 600 metros, por la aceleración de la gravedad, que en el ejercicio es 10 metros por segundo cuadrado. Ahora hacemos esta operación de acá en la calculadora. Copiamos tangente de alfa igual. Ahora hay que elevar 22,22 al cuadrado y ese resultado dividir entre el producto de 600 por 10, ¿no? Eso les va a dar el siguiente resultado. 0,0823. Para saber entonces el valor del ángulo alfa, hay que despejar, ¿no? La función tangente será al otro lado, en la forma de su inversa, tangente a la menos 1 de 0,0823. Y al hacer esta operación en la calculadora, alfa será igual a 4,70 grados. Ya tenemos el valor de alfa. Entonces, ahora vamos a regresar aquí atrás y vamos a reemplazar en la ecuación 1. Aquí. Reemplazar en la ecuación 1. La ecuación 1 indica que la altura es igual a la distancia por el seno de alfa. La distancia es 7,20 metros por el seno de 4,70. Si hacemos esta operación, h es igual a 0,59 metros. Y esa es la respuesta.